A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios, el maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos. Queridísimos hermanos, salamun alaikum wa rahmatullah. Una pregunta que muchos hermanos nos están haciendo en estos tiempos tan difíciles para el mundo y viendo masacres que se está haciendo a sangre fría en la Tierra Santa, viendo cómo los niños palestinos están cayendo, en cada 10 minutos muere un niño palestino y un estado criminal mata niños, mata mujeres, que se llama Israel. Entonces, desde la perspectiva teológica, ¿cómo Dios trataría a un estado genocidio como Israel, a un estado opresor? ¿Cuál sería el final de los opresores según la tradición islámica? Vamos a ver. Uno de los pecados capitales en el Islam es oprimir a los marginados, oprimir a los débiles. Es uno de los pecados capitales que Dios no lo va a perdonar. En el Sagrado Corán, Sura Al-Baqarah, capítulo 2 del Sagrado Corán, aleya 258, hablando de esta gente, Dios dice, Wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Ese grupo opresor nunca van a ser guiado por Dios. Quiere decir, nunca recibirán la bendición, la orientación de parte de Dios. Quiere decir, cuando un grupo sea opresor, ellos van a ser privados de la bendición de Dios. Quiere decir, nunca a ellos se les llegará la bendición del Altísimo. Entonces está bien claro, no puede ser un grupo como la religión o como cualquier denominación que quiera estar a ellos. Mientras tanto sean opresor, es imposible que reciban la bendición de Dios. No puede ser que uno diga, ay, yo soy el pueblo escogido, yo soy la raza escogida, yo soy fulano. No. Por ejemplo, un musulmán opresor está lejos de la bendición de Dios. Un cristiano opresor está lejos de la bendición de Dios. Un judío opresor está lejos de la bendición de Dios. Entonces el Estado genocidio de Israel, lo primero que podemos tomar del Sagrado Corán, concluir, ya no puede recibir la bendición de parte de Dios. Quiere decir, cuando una cosa no recibe la luz, quedará en la oscuridad de Satanás. Entonces, cuando no recibe la orientación, la bendición, Dios no le va a guiar a ellos, Dios no le da su misericordia, están bajo la maldición de Dios. Están bajo la orientación de Satanás. Quiere decir, es un estado extraviado, es un estado criminal de Satanás. En siguiente aleya del Sagrado Corán, que es Surat Al-An'am, también en Surat Yusuf, José, en An'am, aleya 21, en Sura José, aleya 23, dice, Innahu la yuflihu dhalimun. Una de las normas principales de la creación es que los opresores nunca triunfarán, nunca, es imposible. Es imposible que uno sea Hitler, uno sea opresor y vaya a triunfarse. Quiere decir, con la opresión, matando niños, matando mujeres, nadie puede prevalecer en una guerra. Nadie puede ganar en la historia matando a la gente. Y usted sabe, mira, es que hemos conocido muchos casos de los victoriosos en la historia que han masacrado a la gente. Y entonces decimos, ¿cuál ha sido el final de ellos? El final, si es lo importante, es el final. En por ejemplo, un mundial de fútbol, cuando un partido va a ganar en primera partida, no le dicen triunfador, no lo llaman ganador. Tiene que ser ganador hasta el final. Todo lo que usted va a ver que han llegado a que decir, en apariencia, han llegado a algunas victorias tácticas, pero al final han llegado a fracasos estratégicos. Estaba viendo un senador de Estados Unidos, estaba advirtiendo a Netanyahu en Israel, diciendo, mucho cuidado, que con esa violencia, buscando victorias tácticas, que es decir, temporales, vas a llegar a una derrota estratégica.
Quiere decir, en el mundo vas a ser el perdedor. El mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam dice: "Iyyakum wadh-dhulm, fa innahu yukhribu qulubakum". El mensajero de Dios dice: mucho cuidado con oprimir. Eso va a destruir sus corazones. Quiere decir, si eres musulmán y oprimes a los demás, pierdes el corazón, que es el punto de contacto con Dios. Pierdes la puerta con el mundo espiritual. Entonces, si un musulmán lo pierde siendo opresor, entonces un judío o un cristiano o un ateo lo perderá seguramente. El mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, dice: cuando llega el día del juicio final, traen a un siervo y él está encantado por todas las obras buenas que ha hecho. Entonces, de repente aparece un hombre que ese señor le ha oprimido. Entonces, dice: oh Dios, él me ha oprimido. Dios quitará de la bendición de este siervo que ha hecho muchas obras buenas, le quitará la bendición, quitará para satisfacer a la persona oprimida. Entonces, Dios le sigue quitando hasta que no le queda nada de sus obras buenas. Pierde todas las obras buenas por lo poquito que ha oprimido a otras personas. Entonces, cuando no le queda nada de obra buena para pasarlo a la persona oprimida, entonces dicen: ¿qué vamos a hacer? Él ha sido opresor en contra de fulano. Entonces, de ese oprimido puede ser que tenga algún pecado. Le van a cargar al opresor los pecados del oprimido. Le echan estos pecados a esta persona a cambio de la opresión que ha hecho. Entonces, así lo van a arreglar hasta que el opresor va al infierno. Esto estamos hablando de un opresor que es un creyente. Si es una persona creyente que ha hecho muchas obras buenas, a esa persona le tratan así en el día del juicio final y va al infierno. ¿Qué tal con una persona que ya tiene una vida sucia, malvada, lleno de pecado? En siguiente narración, el mensajero de Dios dice: mucho cuidado con la opresión, porque eso va a ser pura oscuridad en el día del juicio final. El Imam Ali alayhi salam dice: oprimir a los demás es la fuente de todo lo mal. Que es una persona, dice: tengo el permiso de oprimir a los demás. Esa altivez le llevará a cometer todos los pecados. El Imam Ali alayhi salam dice: oprimir a los demás, eso te hará resbalar en tu camino, te quitará tus mercedeses, te hará perder la bendición, abundancia. Y muchos pueblos han sido perdidos, muchas civilizaciones han perdido su poder por oprimir a los demás. Quiere decir, el poder no permanecerá con la opresión. Entonces, según estas narraciones, podemos decir con certeza que Israel no va a continuar. No puede ser que pueda continuar, ni los Estados Unidos. Van a decaer. Pronto o tarde van a decaer, pero eso va a ser pronto. En otra narración del Imam Ali alayhi salam, y hay muchas narraciones de esto, dice: no existe algo para cambiar la merced de Dios y traer el castigo de Dios, como oprimir a los demás. Porque Dios es quien escucha la llamada y la súplica de los oprimidos. Y Dios está acechando a los opresores. Está esperando a ellos en el momento que menos esperan la intervención de Dios. Dios va a intervenir y les va a destruir a los opresores. El Imam Ali alayhi salam dice: quien oprime a los demás, Dios le cortará su vida.
quien oprima a los demás, su opresión le aniquilará. Entonces, ¿qué tal cuando si sea un estado genocidio? Entonces, ese genocidio le va a matar al mismo estado, le va a derrotar. Y ahora muchos están hablando que Netanyahu no va a continuar en el poder por ser opresor, como Sharon perdió el poder. El Imam Ali alayhi salam dice, hay tres tipos de oprimir. Primero, un pecado de oprimir a los demás, que es decir, un pecado de opresión que no se perdona, un pecado de opresión que no se abandona, un pecado de opresión que se perdona y no va a tener consecuencia. Y lo que Dios no lo va a perdonar es asociar a Dios. Es como una persona vaya a creer en la Trinidad. Y lo que Dios lo va a perdonar es cuando oprimes a ti mismo. Por ejemplo, hacer perder tu vida en el pecado. Estás oprimiendo en contra de tu persona. Si vas a arrepentirte y pides el perdón, Dios te perdona. Pero lo que una persona no lo va a abandonar, quiere decir las consecuencias que sí o sí te van a perseguir, es cuando vas a oprimir a los siervos de Dios. Oprimes a los demás, la consecuencia te perseguirá para la vida. El mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, dice, se aumentará la ira de Dios en contra de quien oprime, en contra de un marginado, de una persona que no tiene socorro. No tiene socorro sino en Dios. Hoy en día hay muchos videos que están saliendo de Palestina ocupada, de niños palestinos llorando, dicen, no tenemos refugio sino en Dios. Entonces, quien su único defensor sea Dios, Dios es el mejor defensor. Y de repente va a derrotar a los opresores. El Imam Ali alayhi salam dice, oprimir a los débiles, lo que está haciendo Israel matando a los niños en Palestina, es el más sucio, el más feo, es la más fea forma de oprimir. Cuando se le pregunta al Imam Ali alayhi salam, ¿cuál es el pecado que recibirá su castigo más pronto posible? El Imam Ali alayhi salam dice, quien oprima a una persona que no tiene auxilio sino en Dios. Y en siguiente narración, el Imam al-Baghr alayhi salam habla cuando el Imam Ali ibn al-Hussein, ¿sí? El Imam Ali ibn al-Hussein es hijo del Imam Hussein alayhi salam. Cuando estaba en el lecho de la muerte, Imam Baqir, el nieto del Imam Hussein, habla del testamento del hijo del Imam Hussein. Dice, mi papá me abrazó y me dijo, hijo mío, hijo querido mío, te voy a dar un consejo, lo que me ha aconsejado mi padre cuando ya estaba muriendo, de todo lo que sus padres le han enseñado, de lo que sus padres le enseñaron. Oh, hijo mío, mucho cuidado con la opresión en contra de una persona que no tiene auxilio sino en Dios. Entonces tú dices, bueno, ya hasta este punto lo que podemos concluir es que Israel por tanta opresión va a perder. Es cierto. Pero bueno, ese estado genocidio ya ha llegado a más de 75 años. Ya tiene más de 75 años. ¿Cómo que Dios ya no ha hecho nada en contra de ellos? Estos opresores, asesinos. La respuesta es clara. Es que ustedes no lo han estudiado bien. Primero, el ex primer ministro de Israel, Neftali Bennett, hizo una carta al pueblo de Israel. Y ahí dice, mucho cuidado que por lo visto estoy viendo que Israel no va a cumplir 80 años.
Mucho cuidado, que no vamos a cumplir. Por lo visto, no vamos a cumplir 80 años del gobierno. ¿Qué quiere decir 80 años del gobierno? Desde 1948 más 80 va a ser 2028. Es decir, según lo que él tiene previsto, Israel ya está decayendo tan fuertemente que no va a llegar al año 2028. Porque vamos a ver, el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, dice, Dios dejará libre al opresor durante un tiempo hasta que ese opresor dice, mira, Dios me ha dejado. En cuando va a suponer que Dios le ha dejado, de repente le llegará el castigo de Dios. Dios se autoadmiró, se autoexclamó en el Sagrado Corán, dice, فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. De repente Dios le va a desarraigar, cortar el cuello de esos opresores, ese pueblo opresor. Alabanza sea para el Señor de los universos. Entonces, en otra narración, que hay mucho, dice, el mensajero de Dios dice, seguramente el opresor va a arrepentirse. Quiere decir, tanta consecuencia que va a recibir por lo que ha hecho, va a arrepentirse. Pero algunos muy tarde van a arrepentirse. Algunos después de la muerte, pero es demasiado tarde. En el día del juicio final, Suratul Furqan, aleya 27, dice, وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. Todos los opresores empiezan a morder sus dedos. Empieza, ay, qué lástima, sufriendo. يَقُولَ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Dicen, qué lástima que no hemos elegido el camino del mensajero de Dios. Qué lástima. Ojalá en la tierra no haríamos tal cosa, pero ya es demasiado tarde. El Imam al-Baghr alayhi salam dice, lo que el oprimido trae de las consecuencias en contra del opresor, en más allá, es mucho más de lo que el opresor puede hacer a un oprimido aquí en la tierra. Quiere decir, el castigo, la maldición se triplicará, se multiplicará. Es un pecado, pero capital. Se multiplicará en más allá. En el día del juicio final, de los que van a sufrir más en el fondo del infierno, son los que han oprimido a los demás y los que permitieron ser oprimido. 3 personas van a ser castigados por una opresión. Lo que directamente ha oprimido, lo que le ha apoyado para su opresión. Hoy en día, por ejemplo, Israel está matando, es una opresión. ¿Quién le está apoyando? Arabia Saudita le está mandando gasolina, petróleo. Egipto le está apoyando, Jordania le está apoyando, Turquía le está mandando comida a Israel, Estados Unidos le está mandando bomba. Todos los que le están apoyando a Israel van a ser cómplices en ese pecado en el día del juicio final. Dios lo va a castigar a todos. Warradibe, y la persona que no ha colaborado, pero está de acuerdo, con su silencio los apoya, porque tu silencio le está abriendo esa oportunidad. Por ejemplo, si todo el mundo mañana, el día del Quds, el viernes, el último viernes del mes de Ramadán, todo el mundo hagan una gran marcha de millones de la gente saliendo a las calles gritando no a Israel, gritando ya basta genocidio de los niños de Gaza, si todo el mundo alce la voz diciendo no al régimen matanino de Israel, Israel ya no va a continuar. Quiere decir,
cuando todo el mundo lo decida y muestra su descontento, sea una estallida social en todo lado del mundo, Israel ya pierde muchos intereses, no puede continuar con sus crímenes. Pero tu silencio, mi silencio y silencio de todos le está apoyando, le está ayudando, le está sirviendo para que Israel pueda continuar matando a los niños. Entonces cada uno de nosotros somos parte del crimen. Que es decir, en el día del juicio final nos juzgarán a mí, a ti y a todos los que han estado en silencio y han podido moverse y no han hecho nada. Entonces la persona que está de acuerdo con ellos, eso sea con su palabra, expresa que dice, ay, yo estoy de acuerdo con ellos. O con su silencio, que es decir, a través del silencio tú le estás apoyando. En el día del juicio final estará con ellos. Estará con el piloto que tiró bomba y mató a los niños. ¿Por qué? Porque no has gritado en contra de ellos. En otras narraciones dice lo mismo. El mensajero de Dios dice, quien se levante defendiendo al oprimido en contra del opresor, estará junto conmigo en el paraíso y va a ser mi compañero en el paraíso. Entonces, quien se levante, haga todo lo posible para apoyar al oprimido en contra del opresor, va a ser compañero del mensajero de Dios en el paraíso. Man akhadha lil madlumi min adh-dhalimi kana ma'ya fil janna musahiba. La persona que vaya a defender al oprimido y le devuelva su derecho. Que si lo vayas a concluir el trabajo. Vas a salvar al oprimido de la mano sucia del opresor. Entonces, esa persona sí va a estar junto en el paraíso con el profeta del Islam, sallallahu alaihi wasallam. El Imam al-Kadhim alaihi salam habla a un compañero suyo, Ali ibn Yaqtin, dice, Dios tiene personas en la tierra que son amadas por Dios. Porque Dios a ellos ha encargado a ir a defender a los oprimidos. Y por ellos, por estos creyentes defensores de los oprimidos, entonces Dios salvará a los oprimidos. Ellos son los amados por Dios. ¿Acaso quieres ser una persona amada por Dios? Cuando ves que están masacrando a los niños palestinos o en cualquier lado del mundo, alce la voz. El mensajero de Dios dice, mucho cuidado con la súplica del oprimido. Porque él cuando está haciendo la súplica a Dios, lo está haciendo con todo el corazón. Y está pidiendo lo que le merece. Entonces Dios no lo va a privar lo que le merece. Así que mucho cuidado con la súplica del oprimido. El mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam, dice mucho cuidado en otra narración con la súplica de una persona oprimida, aunque sea incrédula. ¿Por qué? Escucha esto. Una persona no es musulmana. Aún así no lo puedes oprimir. Porque esa persona cuando pide a Dios algo, Dios lo va a responder. ¿Por qué? Porque ha sido oprimido. Entonces Dios está presente al lado de la súplica del oprimido. Y ahora los oprimidos, marginados, aislados, asesinados, masacrados, exterrados, niños palestinos están en los días de Ramadán, han levantado la mano haciendo la súplica. Dios, sálvenos de los opresores israelíes. Y Dios, venga de los que escucharon nuestros gritos, que vieron nuestra sangre derramada y no hicieron nada. Dios también vengará de estas personas, de todos los que vieron cómo mueren los niños palestinos
y lo pasaron por largo. Y no le importó. El Imam Ali alayhi salam dice, la flecha más fuerte es la súplica del oprimido. Cuando le tira esa flecha llegará al cielo. Así que mucho cuidado, hermanos, eso es lo poquito que pueden hacer. Si no quieres ser congresado en el día del juicio final junto con Netanyahu, con Sharon, con Yazid, con Muawiyah, cuando ves que están oprimiendo a un pueblo, tienes que alzar la voz, tienes que mostrar tu descontento, tienes que mostrar que tú no eres de ellos. Si no, la maldición cuando viene también abarca a ti. No tenemos personas indiferentes en el Islam. O eres defensor de la verdad o estarás junto con los seguidores de la falsedad y estarás con ellos en el infierno. Así que, hermano, muévete, piensa cómo puedes defender a los palestinos, a los oprimidos en América Latina, en Palestina, en ese lado, en otro lado. Cualquier cosa que es disponible para ti va a ser, le toca como tu obligación religiosa. Obligación religiosa es para ti. Si no, pierdes toda esa bendición que has conseguido en el mes de Ramadán. ¿Por qué? Porque la maldición viene en contra de ti. Y hemos dicho, cuando una persona recibe esa maldición, pierde la cosa buena que ha conseguido. Entonces, es que yo he ayunado todo el mes de Ramadán, he rezado y todo, pero no te ha importado nada Palestina y lo has visto cómo masacran a los niños y no me importa. Si pasaría lo mismo a tu hijo, ¿no te importaba? Si violaban a tu mamá delante de tus ojos, ¿no te importaba? Si matarían y descuartizarían a tu propia hija, ¿no te importaba? Sí que te importa, ¿no? El Islam no es la religión de los egoístas. El Islam nos enseña, quien escucha el grito de un creyente y dice socorro y no lo va a socorrer, no es musulmán. Esas son de las palabras muy famosas del profeta del Islam. Cuando escuchas que están proclamando el socorro, están gritando socorro, socorro, y no vas a extender tu mano para ayudar a ellos, esos oprimidos, ya no perteneces a la comunidad islámica. Así que, queridos hermanos, ya es demasiado tarde, pero lo que pueden hacer, hay que hacer por Palestina. Y lo mínimo que pueden hacer es hacer algo en las redes sociales, moverse algo, gritar algo, hacer videos, hacer marchas, hacer pancartas, decir ya basta genocidio de los niños palestinos, ir delante de la embajada de Israel en todo lado del mundo. Lo que está disponible para ti y lo que puedes hacer para frenar el genocidio israelí en la Tierra Santa. Dale, hermano, que no tenemos mucho tiempo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.